Creo sinceramente que la astrología es una herramienta maravillosa para entender el mapa psicológico de un individuo. Cuando una persona nace, cuando un niño nace, no solamente tiene un ADN como herencia que permitirá en cierta dirección desarrollar sus procesos físicos. Ese ADN le pedirá, por ejemplo, que es un gran deportista, pero que es un mal músico. Sí, le dará entonces movilidad física y fibra en cuerpo, pero no le dará destreza física para poder hacer ciertas actividades. Hará que sus pulmones vayan bien, pero que a lo mejor sus riñones vayan mal. Le dotará de todas las condiciones propias de la herencia genética y de la tradición de la familia, y una u otra se irá desarrollando con el paso del tiempo. Pero no solamente viene eso, viene una herencia psicológica. Esta herencia psicológica es una serie de tendencias innatas que van a favorecer con el paso del tiempo ciertos tipos de respuestas, ciertos tipos de conductas. Favorecerá que una personalidad se empiece a agregar en función de ciertas tendencias específicas y a través de ellas entonces pueda conocer o funcionar. La astrología muestra muy claramente si el astrólogo es asentado, si sabe de lo que está hablando. Puede leer como lo hace un médico con los sucesos del cuerpo. ¿Qué te duele? ¿Hace cuánto? ¿Qué tomaste? Hagamos una prueba de sangre. Es decir, detecta elementos propios, físicos o psicológicos y da un diagnóstico. La astrología es algo parecido. A través de los propios símbolos planetarios puedes detectar las relaciones que hay entre ellos con otros elementos simbólicos adicionales. Y puedes establecer con un amplio margen de veracidad un mapa que probabilísticamente sea mucho más válido y veraz que otros posibles. Y verás cómo el niño, en la medida en que cursa su madurez psicológica a través de la maduración de su propio sistema nervioso, empieza a adoptar condiciones cercanías a ciertos tipos de respuestas y no a otras. Muchas de ellas probabilísticamente encausadas por las pautas simbólicas que la astrología provee. Si a un niño puedes detectarle que muchas de sus habilidades se expresan con el simple roce de un masaje, con el simple cariño y diálogo o con la aparición de una mascota. Si puedes encauzar su sensibilidad a través de hablar de tu propio sufrimiento o encauzar su conocimiento a través de libros inesperados o de algún tipo, vas a empezar a abrir las puertas de un universo que ya va en esa dirección. Entonces el encuentro conmigo mismo, el encuentro con su propia naturaleza no va a ser conflictivo y le permitirá, pues evidentemente, responder de una manera mucho más eficiente a a las propias tormentas de la vida.